por incorporarse a este encuentro. Es la segunda de una serie de charlas y de conversatorios sobre cultura que organizamos desde la Universidad Nacional de Río Negro. Se van a ir sumando algunas personas más en este cachito, entonces aprovechamos para comentarles que la iniciativa surge desde la Subsecretaría de Extensión, a través de los departamentos de Arte y Cultura. Estamos trabajando Lía Comaleras en el rectorado, Rodolfo Veronesi en la sede Alto Valle y Sebastián Ursulipe, que soy yo, en la sede andina. Bueno, para los que estuvieron hace unos 10 días atrás, la modalidad va a ser similar. Vamos a tener dos disparadores y cada uno de los expositores va a disponer de algunos minutos para abordarlo y luego pasaremos al siguiente, nuevamente con las 3 exposiciones, y vamos a estar más o menos hasta las 6:30 de la tarde. Y el último tercio, o sea, desde las 6 a las 6:30, va a quedar disponible para el intercambio con los asistentes y quien quiera también aportar y opinar puntualmente, más allá de hacer una pregunta. La idea es, si hay alguna pregunta en particular, ir tirándola en el chat y Lía después va a organizar esa última parte. Para de acá también unas 2 semanas más, vamos a tener un nuevo encuentro. En ese caso va a ser vinculado a género y arte, así que más luego se van a enterar también de eso, pero también estamos pensando en otros nuevos encuentros que tienen que ver con economía, con comunicación, con disciplinas en particular y demás. En esta, que es nuestra segunda reunión, tenemos a 3 de los más importantes centros culturales que hay en nuestra provincia. El Teatro El Tubo de Viedma, que hoy va a estar representado por una de sus referentes, que es Verónica Caliba, a quien saludamos hace un ratito. El Teatro El Tubo fue fundado en 1994 por la agrupación Puro Grupo y desde el año 2004 es sostenido y administrado desde la Asociación de Teatro Independiente Puro Grupo. Trabajan hace más de 2 décadas en pos del desarrollo de la actividad teatral independiente en la comarca Viedma-Patagones, no solo a través de la creación de espectáculos, talleres y seminarios, sino también abriendo sus puertas a propuestas teatrales y artísticas locales de la provincia, nacionales e internacionales. Nuestro segundo centro cultural es la Usina Cultural del Cívico de San Carlos de Bariloche, representada hoy en la voz de su presidente Gonzalo de Estrada. Un poquito de su historia: la Asociación Biblioteca Sarmiento, que quizás es como muchos la conocen, fue fundada el 21 de marzo de 1928, siendo un par de armarios donde se guardaban libros en el hall de la Escuela 16. En ese entonces recibió una donación de un terreno por parte de la municipalidad para construir la biblioteca, donde actualmente está la Plaza de la Catedral, acá en Bariloche. Desde ahí, y gracias a Parques Nacionales, en 1935 se le asigna un edificio propio en el centro cívico de la ciudad, donde está hoy, ¿no? O sea, los que la conocen saben que es un edificio maravilloso. Bueno, cuenta con innumerables ejemplares en la sala de lectura, dictando diversos talleres y presentando espectáculos en su sala de teatro. A partir de 2008, la Biblioteca Sarmiento festejó sus 90 años y se replanteó su identidad. La necesidad de presentarse como un espacio de convivencia entre las más diversas disciplinas dio origen a lo que hoy conocemos como la Usina Cultural del Cívico. Esta nueva denominación determinó un nuevo comienzo, pero sin olvidar su historia. Actualmente cuenta con más de 40.000 libros en su sala de lectura, 25 talleres para 230 alumnos, exposiciones y una sala de teatro con programación semanal donde disfrutan de los más diversos espectáculos, un promedio de 18.000 espectadores todos los años. El tercer centro cultural es la Casa de la Cultura en General Roca, que está hoy representada en la voz de su coordinador adjunto, Gonzalo Orihuela. Les cuento un poquito sobre la Casa de la Cultura. En el año 1972 nacía la Casa de la Cultura y un año después, un 7 de mayo, se le otorgaba la personería jurídica. Quedaba legalizada su creación como asociación civil. Este año la asociación cumple 48 años, siendo un emblema para la ciudad y para toda la provincia. Se sostiene con el aporte de los socios, el alquiler de espacios, eventos, el trabajo de voluntarios, algunos empleados prestados por el Estado provincial y las universidades y eventuales subsidios del INT. Por sus salas han pasado innumerables artistas del ámbito regional y nacional, teniendo una de las salas de mayor trayectoria teatral y musical de la Patagonia. Bueno, con ellos y con todos y todas ustedes vamos a charlar sobre nuevos horizontes, cómo pensar nuevos públicos
salas y plataformas culturales, que es el título que decidimos darle a este encuentro. Los centros culturales, y principalmente los centros culturales de carácter comunitario, son en nuestra provincia, pero también en todo el país, esos puntos de encuentro donde ponemos en juego nuestras visiones, donde nos reímos, donde disfrutamos, donde discutimos, donde pensamos y también donde cambiamos nuestra forma de pensar. Son las referencias casi absolutas, en algunos casos, del acceso a la cultura en muchos lugares de nuestra Patagonia. En estos espacios se trabaja por amor al arte, pero profesionalmente por amor al arte y a la cultura. O sea, quienes llevan adelante estos centros culturales, de los cuales hoy hay muchos, y también aprovecho para saludar a todos los que están escuchando, los que trabajan se identifican con ellos, o sea, son personas, a muchos las conocemos, hay muchas que no sabemos que están atrás, pero que siempre apuntan a la trascendencia institucional, por encima del reconocimiento personal. Eso, en lo particular, me parece que es de lo más valorable de todo. Desde hace unos meses tenemos un escenario diferente. La cultura y las expresiones artísticas se tienen que reacomodar a una nueva realidad, a una nueva normalidad, a una vinculación diferente con sus públicos. Y los centros culturales, comunitarios puntualmente, hoy comparten, creo esto en lo personal, una de las peores partes de la crisis sanitaria y económica que estamos viviendo. Se prevé la apertura de estos espacios para el último tercio del año y en condiciones muy distintas a las que estábamos acostumbrados. Insisto en que son estos los espacios que garantizan el acceso a la cultura, digamos, este derecho que tenemos todos de acceso a la cultura, en muchos casos está garantizado por estos centros culturales. No solo en nuestra provincia, sino en todo el país. Y lejos de cargarlos con la responsabilidad de tener las respuestas a estas preguntas, digamos, que vamos a hacer, que van a ser a modo disparador, los invitamos como a reflexionar y junto con ellos y ellas buscar las mejores formas para que los centros culturales sigan siendo los escenarios de nuestra cultura. Entonces pensamos en 2 o 3 ideas como para empezar a charlar. Cómo se pueden pensar los consumos culturales en cuarentena desde estos espacios autogestivos y si es posible pensar en nuevos públicos. Ahora le doy la palabra, digamos, para que empiece a Gonzalo de Estrada, que, les recuerdo, es el presidente de la Usina Cultural del Cívico en Bariloche. Gonzalo. Tenemos que liberar el audio de Gonzalo, ¿eh? ¿Ahí está? Sí, listo. Bien. Disculpen. No, vuelvo. Primero el agradecimiento. Importante la presencia de la universidad en el mundo de la cultura y importante este encuentro, ¿no? Para nosotros, bueno, un montón de cosas a decir. A ver, te diría, de lo que nos está pasando creo que hay que reubicar ciertos valores y así como estamos teniendo, a ver, estamos mirando a la cultura, estamos mirando otros ámbitos, a la salud, revalorizamos ciertas cosas. Hoy de repente todos miramos a nuestros vecinos, al que es enfermero, médico, y le agradecemos y estamos admirando lo que hacen, ¿no? Bueno, entonces creo que hay como que dar vuelta a ciertas cosas y mirar también para otros lados. En lo que es salud, en el tema sanitario, veo que hay una nueva cultura sanitaria que antes no teníamos. O sea, distancias, lavado de manos, prevenciones, un montón de cosas. Y eso se fue modificando. De prepo, nos lo explicaron y tenemos que cumplirlo, pero lo estamos incorporando. Por ahí otros países ya lo venían de antes, pero nosotros no. Entonces hay una nueva, digamos, pauta y un nuevo hábito. Bueno, creo que en la cultura hay que hacer lo mismo, porque no podemos volver a hacer lo que estamos haciendo antes. Por mucho tiempo va a ser difícil. Entonces hay que buscar esas nuevas pautas culturales, saber decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que está pasando? Y en eso creo que es importante, digamos,
que el Estado tiene que estar presente, las instituciones relacionadas a la cultura también. Pero presente en preguntarse cómo podemos hacer esto, cómo podemos llegar a tener nuevas pautas culturales, cómo podemos desarrollar actividades culturales. A ver, hay que poner prioridad. Y acá se dijo, listo, la prioridad es la salud. Bien, creo que si este momento no lo aprovechamos y nos damos cuenta que la prioridad hay que ponerla también en cultura, va a ser complicado. O sea, me parece personalmente, ¿no? Me parecería fascinante que de repente, a ver, un médico tenga una publicidad en su delantal y no un futbolista. O sea, que se ponga plata, que se ponga interés, que se ponga decisión en esas cosas. Bueno, eso nos fue llevando hacia un lado donde uno mira y dice, wow, y eso, todo eso desapareció y seguimos viviendo. Entonces, ¿qué tal si empezamos a reorientar las prioridades? O sea, ¿qué tal si empezamos a poner esfuerzo, empezamos a poner plata, empezamos a poner planificación en lo que es la cultura? En las nuevas pautas culturales, y bueno, ¿hacia dónde vamos? No lo sabemos, cuáles son los protocolos, y estamos todos empujando, tirando ideas. Las mismas autoridades están sobre la marcha, modificando muchas cosas. Y también nos está pasando que nos van cambiando según si hay más contagiados, hay menos, y todo eso. Entonces digo, es un buen momento para decir, a ver, reorientemos por favor y miremos a la cultura antes que se caiga del todo. O sea, insisto con la presencia del Estado, pero no en el lado, a ver, digamos, de llorar para que nos den. No queremos un plan para mantenernos, queremos un plan para reflotarnos, queremos un plan para seguir adelante con todo. Entonces estaría buenísimo que los valores vayan y empiecen a mirarse en el tema cultural. Y en eso hablo de empresas, hablo de instituciones, hablo de todos los que estamos haciendo esto, ¿no? Como vos bien el arte. Y sí, indudablemente va por ahí. Y con cada uno de los que te encontrás, todos tienen esa pasión. Entonces, en ese lado. Después, cuando vamos al tema de cómo consumir cultura en cuarentena. Bueno, no es fácil, para nada, ¿no? Estamos todos craneando, dándole, a ver, pensando una alternativa, la otra, protocolos, va y viene. En el caso puntual nuestro, nosotros somos un centro cultural realmente, donde tenemos una pata que es nuestra sala de lectura, con más de 2.000 socios. Después tenemos sala de teatro, después tenemos talleres, después tenemos exposiciones de arte. Bueno, hoy, a Dios gracias, los socios están bancando nuestra institución con el pago de su cuota mensual, están aportando. Y realmente hay que reconocer que no es que se han borrado socios. Es más, hubo gente que se empezó a asociar y a pagar cuotas anticipadas para que podamos ir bancándolo. Entonces decimos, wow, esa gente, esos socios de la lectura son importantísimos. Bueno, uno de los primeros planteos que hemos hecho ha sido que nos dejen de entregar libros. Los socios nos están pidiendo, lógico, están en su casa cansados de ver películas, qué sé yo, quieren leer. Y aunque mucha gente no lo crea, el libro en papel sigue siendo importantísimo, es necesario. Entonces, tener 40.000 ejemplares guardados sin mover nos da un poco de cosa. Ya hemos hecho el planteo al municipio, que es el que nos tiene que autorizar, con los protocolos necesarios, y estamos a la respuesta de eso, por un lado. ¿Cómo activar el teatro en cuarentena? Sí, todos lo decimos, es muy fácil. Vamos por las plataformas digitales, hagamos sin público las cosas, que eso cumple los protocolos. Pero nos falta desarrollar mucho para que eso pueda estar metido en la cultura de cada uno de los habitantes. Es un escenario interesantísimo, porque por ahí nos puede llevar a hablar presentar proyectos de gente de todas partes del mundo. De repente que a la persona que le gusta determinado espectáculo, o sigue a este artista, o lo que venga, esté de cualquier lado y lo están viendo. ¿Cómo se arma para que eso pueda sostenerse, para que se pague por eso? Bueno, ahí de vuelta. Creo que también aparece ahí la pata donde es necesario los subsidios.
o los sponsors. Nosotros más de una vez hemos tenido sponsors que le gustaron determinados grupos. En el caso más típico, te diría, es el de las narradoras Sarmiento. Son las narradoras de la biblioteca nuestra, que son maravillosas. Y hay empresas que dicen, sí, listo, yo aporto para que hagan tal espectáculo, y ellos pagan los gastos. Entonces creo que ahí es donde tenemos que empezar a meter presión, no presión, a meter creatividad y a buscar alternativas. Insisto, sería mucho más lindo y mucho más interesante que una empresa, un banco, una financiera, lo que venga, en vez de poner plata en una camiseta de un futbolista, la ponga en estas cosas. Así que, por el lado de la sala de teatro va eso. Va también la posibilidad de hacer espectáculos con pequeños grupos, porque nosotros tenemos una sala para 120 personas, lo cual nos llevaría a dejar 60 nomás. Una butaca sí, una butaca no. Pero con 60 entradas no se banca nada. No. ¿A cuánto tendríamos que cobrar la entrada? Y por otro lado, ¿qué nos va a pasar dentro de 2 o 3 meses cuando no haya plata en el bolsillo de cada uno de nosotros y no podamos ir a pagar una entrada? Nosotros venimos de una experiencia muy loca, ¿no? Tuvimos un verano en Bariloche lleno de gente, repleto. Y sin embargo, la sala de teatro no fue solicitada. La gente iba y actuaba a la gorra en cervecerías, en restaurantes, en otros rincones, en la calle, y nos dimos cuenta, bueno, acá está pasando algo, tenemos que encontrarle la vuelta. Y bueno, cuando estamos buscando qué hacer, nos cayó todo esto, ¿no? Pero creo que hay que, entre todos, repensar hacia dónde ir y cómo planteárnoslo. La otra alternativa son la de hacer talleres. Hay actividades de talleres que serían muy fáciles, talleres de filosofía, narración, qué sé yo, locución, un montón. Con pequeños grupos y ciertas medidas se podrían seguir dando. Creo que eso también las autoridades deberían entenderlo. Y en la búsqueda de nuevos públicos, insisto con ampliar el horizonte. A ver, no lo sabemos hacer, realmente no lo desconocemos, todas estas metodologías son nuevas. Pero si ampliamos el horizonte y buscamos por perfiles, saber a lo que a esa persona le gusta y cuando uno hace un espectáculo determinado, orientarnos a ese público y buscarlo, sería muy interesante. Ahí de vuelta, entre todos y entre los que saben, vendrán las propuestas a ver cómo se pueden desarrollar. Pero te diría más o menos eso en general como para empezar a hablar de qué consumos podríamos tener en la cuarentena, ¿no? No se me ocurren otros, hay un montón dando vueltas, pero que sean factibles. Tampoco nos interesaría hablar de cosas muy lindas y tirar ideas que después no se pueden hacer. O sea, hoy tenemos que ir a lo concreto y decir, bueno, esto sí se hace, bien, hagámoslo. Pero tirar una idea que después no nos alcance, no cierra para nada. Entonces estamos en esa búsqueda de alternativas concretas y puntuales. No sé, estoy abierto también a que todo el mundo nos tire y nos aporte con otras alternativas. Pero esto como para empezar a hablar de este tema de los consumos en cuarentena, ¿no? Bueno, sí, esa es un poco la idea, Gonzalo, de que este encuentro sirva también para activar neuronas por todos lados y activar, ¿no? Sobre todo en este momento que también tenemos una competencia muy grande, ¿no? Porque hoy competimos con el Teatro Colón, que tiene abierta su plataforma y muestra cosas, entonces, bueno, nada, también, ¿no? Ahí, digo, pensando acá, podemos estar pensando ver cosas en cualquier lugar del mundo. Pero bueno, es un gran desafío. Le vamos a dar la palabra a Verónica Caliba, que es referente del Teatro del Tubo de Viedma. ¿Cómo se piensan en estos días, en lo que queda? Viedma, bueno, desde ayer pasó a una etapa distinta a la que estamos en Bariloche. ¿Es posible pensar en nuevos públicos, Verónica? Bueno, ahora sí, ¿no? Bueno, muchas gracias por la invitación. Voy a intentar responder un poco las preguntas de manera colectiva en esta tarea difícil de representatividad de un grupo de teatro que administra una sala
y de alguna manera hay un poco de imposibilidad de despegarse de lo subjetivo propio, ¿no? Que creo que, bueno, todos estaremos en la misma circunstancia. Sí, efectivamente, ayer en Viedma empezó como otra etapa de esta cuarentena. Y más allá de eso, digamos, porque esta pregunta y esta situación viene planteada de, bueno, de lo que pasa un poco más a nivel general, con los compañeros de la sala, que primero me gustaría como marcar un poquito una diferencia, porque no sé si llegamos al perfil de centro cultural como lo pretenden ustedes, o al menos no nos declaramos como tal. Sí somos una sala de teatro independiente donde confluyen diferentes lenguajes, tal vez, ¿no? Y sí tratamos de construir de manera colectiva, pero bueno, no sé, por las dudas, aclaro la diferencia. Pero también es importante eso porque decir, digo, bueno, ¿y quién sería el centro cultural en Viedma? Y también veo como un agujero ahí, entonces digo, wow, mirá qué interesante, ¿no? Como decir, nuestra sala de teatro, como varias salas de teatro seguramente, cubren ese rol cultural, artístico, social, ¿no? Como es de un centro cultural. Porque en Viedma hay un centro cultural, pero es un centro municipal de cultura, y ahí establecemos algún tipo de diferencia también, ¿no? De lo autogestivo o colectivo en funcionamiento, o lo que depende del Estado. Bueno, me metí, no sé por qué hace tanta diferencia, ahora me perdí un poco, discúlpenme. Lo que sí pensamos con los compañeros del tubo, en tanto a esta primer inquietud de los consumos culturales y la posibilidad de pensar nuevos públicos, cuenta un poco lo que nos pasó a nosotros como experiencia grupal. Automáticamente lo que sucedió es que nos establecimos en modo pausa. Digo, no hemos, a diferencia de otros grupos o compañías o salas de la provincia, no hemos ofrecido espacios virtuales, tampoco nos hemos ni siquiera planteado esa inquietud, como que calculo yo que también a muchos de ustedes les ha pasado que esta situación particular, mundial y también local, nos atraviesa como de distintos aspectos, ¿no? También lo emocional o digo, lo cotidiano. Entonces, como que nos hemos ocupado de otras cosas y de resolver sobre la marcha, como todo el mundo, de un poco adaptarnos a la situación y ver cómo proseguíamos y ver cómo resolvíamos lo que se había inevitablemente postergado, que eran un montón de proyectos, como imagino que también ustedes. Pero no, ni siquiera se nos planteó o nos surgió la necesidad o la inquietud de la virtualidad. Y eso lo hablábamos un poco ayer en una reunión que armamos como para llegar a algunos consensos para esta charla. Bueno, en nuestro caso es algo espontáneo que surgió, pero también creo que genera cierta conflictividad en esto de lo virtual y lo teatral, teniendo en cuenta para nosotros es fundamental el contacto físico, corporal, el mirarse a los ojos. Bueno, el teatro, ¿no? Todos los compañeros que están acá, que lo han practicado de alguna forma u otra, saben de qué va. Entonces, como que quedó medio espontáneamente descartada esa posibilidad. Si bien respetamos a los compañeros que deciden hacerlo y hacer esas pruebas, digo, no nos pasó, a nosotros sinceramente no nos pasó. Después pienso en relación a la posibilidad de que surjan nuevos públicos, me parece que eso siempre va a pasar, siempre el teatro se ha ocupado de buscar nuevos públicos, de la manera que sea. Yo creo igual, y acá sí tal vez haya algo un poco más personal, que, bueno, verá cada uno qué hacer con las propias contradicciones que le genera el hecho de esta virtualidad, que si es teatro o no es teatro, es otro tipo de discusión tal vez que se pone en juego, ¿no? Como cada uno ahí pesará sus criterios, calculo, o sus propias contradicciones que les traiga o no. Pensaba un poco en relación también a lo que decía el compañero de la usina,
que hablaba, ¿no? De la cultura, ¿no? De la salud, de la prioridad de la salud. Digo, me parece que toda esta discusión no puede estar como desvinculada del sistema en el que estamos viviendo, ¿verdad? Digo, estamos como, si en cultura, como decía el compañero, hay una gran ausencia o una gran necesidad de sostén del Estado, es porque, digo, si hay algo que deja en evidencia esta pandemia a nivel mundial son los grandes agujeros o los grandes descuidos en cuanto a de financiamiento, de cultura, salud, educación también. Yo además soy docente de nivel terciario en la provincia de Buenos Aires, en contraposición a lo que es el mercado de consumo, digo. Entonces, sí tomo eso que dice el compañero de la usina, de la necesidad de adquirir un protagonismo mayor en estas áreas, ¿no? Que son fundamentales y que me parece que son cosas que ha dejado ver esta cuarentena, como una necesidad muy fuerte de un trabajo serio y de la salud, de la cultura y de la educación, como tres pilares importantes, ¿no? Y habrá que ver ahí cómo se resuelve esta cuestión desde la militancia grupal y desde lo cotidiano. Bueno, no sé, siento que agarré como muchos cabos sueltos y ahora ya no tengo ni idea por dónde ando, pero voy a volver a la pregunta, perdónenme, la tengo acá anotada para no olvidarme, para no irme, solo irme por las ramas. ¿Cómo se pueden pensar los consumos culturales en cuarentena en espacios autónomos? Nosotros con el tubo la seguimos pensando. De hecho, estamos en este momento elaborando protocolos junto con municipio y con salas de teatro de la comarca, y es una manera de empezar tal vez a acercarnos a esta respuesta, que no creo que sea fácil responder para ninguno de nosotros. Desde la construcción colectiva, sí, y eso va como sea. Luego veremos cómo lo llevamos a escena y cómo lo resolvemos en relación al público, que me parece que eso ya es la segunda pregunta, no me quiero ir. Gracias, Verónica. Sí, efectivamente esto de priorizar un poco la cultura al mismo rango o nivel que otras disciplinas o que otras necesidades de la vida, es algo que también que hoy charlábamos un poquito tras bambalinas con Gonzalo un ratito antes de la charla. No podemos vivir hoy sin música, sin teatro, sin lecturas. O sea, nos damos cuenta realmente de cuáles son estas cosas que necesitamos. Ustedes, Gonzalo, ahí en Roca, ¿cómo llevan adelante en la Casa de la Cultura estos consumos culturales, digamos, dentro del aislamiento? En Roca tiene una situación similar a la de Bariloche. Seguimos en la situación de aislamiento y nuevos públicos existen, tenemos que pensarlos. Tu palabra, dale unos 10 minutos. Hola a todos. Gracias, Sebastián. ¿Se me escucha ahí? ¿Sí? Bueno, en Casa de la Cultura empezamos un poco en el formato, como decía Vero recién, empezamos en modo pausa, desde lo artístico y de lo cultural. Lo primero que nos asustó mucho fue resolver cuestiones administrativas, cómo pagamos los sueldos, cuánta deuda vamos a acumular durante todos los meses que lleve la cuarentena y cómo vamos a hacer para que la casa no se funda en ese punto, ¿no? Llegamos a la cuarentena con una moratoria de 8.500.000 pesos, digamos, debiéndole a la FIP nomás. Entonces, total, tenemos una deuda como de 10 millones de pesos y nos agarra la cuarentena. Nosotros somos una gestión muy nueva, empezamos recién. Entonces estábamos como muy entusiasmados con encarar eso y ver cómo lo podemos ir afrontando y ordenando. Nos agarra la cuarentena, entonces el foco completo fue que no se pierda los 3 meses de trabajo que ya hicimos en ordenar e ir apuntalando para que sea viable la casa, digamos, como que no venga nadie a embargarnos el edificio, básicamente. Y con esto nos pusimos en modo, bueno, ¿qué subsidios hay? ¿Qué planes hay? Hablemos con funcionarios, hablemos con socios, hablemos y mantengamos la casa, que no se venga abajo y que se mantenga. Y vinimos haciendo un trabajo bastante fuerte ahí.
Desde lo cultural, lo primero que planteamos fue mantener activas las redes principales, Facebook e Instagram, mantenerlas activas. Entonces hablamos con el grupo de trabajo y pensamos algunos formatos que giró más que nada en torno a la música, y tratamos de mantener contacto con los artistas, tratamos de subir material de los artistas a las redes, y tratamos de mantener ahí, que no desaparezca el espacio ese que genera la casa, ¿no? Entonces, de ahí lo planteamos. Por otro lado, desde lo teatral se genera una incertidumbre gigante, porque la teatralidad sin el encuentro desaparece. Se puede trabajar en otros formatos. El artista, teatrista, puede llegar a trabajar en otro formato, que probablemente ya no es teatro, tiene más que ver con lo audiovisual, con lo interactivo, es otra cosa, que es totalmente posible. Pero el teatro en sí, la ceremonia de encuentro, se desvanece. Me parece que se abre un campo gigante, uno para lo transdisciplinario en cuanto a esto, a lo que tenga que ver con la actuación, con la personificación de relatos, si se quiere. Ahí hay un campo grande y hay cosas muy interesantes, hay ejemplos muy interesantes que han surgido tanto en Argentina como en otros países, que no son la filmación de la obra de teatro, sino que se usa las herramientas virtuales para contar historias, si se quiere, para hacer algo similar al teatro, porque hay un intercambio vivo, digamos. Pero es otra experiencia que recién se está entrando. Es una oportunidad interesante para indagarlo. Pero me parece que hay una oportunidad grande, no sé bien por qué, pero entra en juego lo musical, no el espacio de encuentro, no el concierto, sino la posibilidad de creación musical y lo audiovisual, perdón, las artes visuales. Como no tenemos la posibilidad de encontrarnos, ¿no? No tenemos, pero sí a veces tenemos la posibilidad de transitar. Pensaba en estas obras que se van armando comunitariamente. Voy, pinto un poco en una pared y al otro día vengo y alguien lo intervino. Y al otro día, y van pasando cosas, pero y van pasando cosas en una pared o en un espacio o en una plaza, y a veces hasta de aportes anónimos. Pero me parece que eso surge desde una necesidad del artista de expresarse. Y lo que me preocupó estas últimas semanas, decir, bueno, están los sueldos más o menos acomodados, pedimos los subsidios, falta esto, falta aquello. ¿Y qué espacio generamos como centro cultural para los y las artistas que tienen algo para decir, digamos? Los buscamos, las buscamos, nos buscaron, no las escuchamos, están, no están. Entonces, nada, venimos un poco charlando sobre eso. ¿Qué espacio le damos a lo artístico que exceda lo virtual? No creo que cuarentena sea igual a virtualidad. Virtualidad es una herramienta, varias herramientas, pero tiene que haber otros mecanismos. Y en esto que planteaba de Estrada sobre lo que se puso como importante, que no es menor, se dejó de lado entre lo esencial, se dejó de lado el mundo sensible. Entonces, si bien lo tenemos súper presente y cantamos en casa y tomamos las clases que nunca pudimos trabajar cuando salíamos al mundo real, empezamos a tomar clases por YouTube y qué sé yo, empezamos como a activar cosas y vemos la importancia que tiene la cultura. Yo no sé si atraviesa a la comunidad toda esa importancia que tiene. Me parece que eso quedó afuera de los mundos sensibles, del funcionario, del que maneja los recursos, de ver qué utilidad tiene eso, de qué manera se sana a una comunidad que está en una situación crítica sanitaria sin lo sensible. Eso, cómo abordamos los mundos sensibles y cómo le damos la importancia que tiene. Eso es una de las planteos que veníamos haciendo. Después, a mí me parece que el teatro en sí, como evento, quedó un poco en pausa.
como ritual queda en pausa. Eso quedaron la posibilidad de encuentros, los conciertos quedaron en pausa, y los espacios, los edificios culturales venían un poco en crisis, se manifiesta mucho en los museos, en la crisis que han tenido en los últimos 20 años los museos, que tratan de abrirse, de cambiar de forma, de modificarse, de salir, de trascender las paredes, darle otro significado a esos ladrillos. Y en las salas teatrales también se planteó un poco. Me parece que surge una oportunidad para esto, a medida que se vaya aflojando la cuarentena, que vayan apareciendo otras posibilidades, que por ahí no es la de meter 200 personas en una sala, de pensar, bueno, sin la sala, ¿seguimos siendo un espacio cultural? ¿O sin la sala, este grupo humano pierde todo sentido? El artista, el contrabajista que se queda sin contrabajo, ¿deja de ser artista porque no tiene contrabajo? El actor que se queda sin teatro, ¿deja de ser artista porque se queda sin teatro? Creo que esa es una pregunta que se tiene que hacer cada artista un poco. ¿Me debo a mi arte solo por la herramienta con la que me encuentro con ese arte? ¿O me debo al arte porque necesito expresarme con la herramienta que tenga, que consiga? Y me parece, creo que no hay ninguna respuesta certera, ningún valor de juicio en eso. Es personal, es súper personal. Por ahí a mí me gusta bailar, y me gusta bailar sobre mis piernas, y no puedo usar mis piernas, y ya no me interesa bailar. Por ahí ya no puedo usar mis piernas, pero quiero hacer con las manos, digamos. Pero es tu derecho no querer bailar más, o seguir bailando a pesar de todo. Y me parece que, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a reconfigurar en esta nueva normalidad a medida que se va abriendo? ¿Cómo vamos a crear nuevos espacios? ¿Dónde los vamos a crear? ¿Cómo nos vamos a reunir? ¿Y qué estamos dispuestos a transformar de nuestra herramienta? Creo que primero, antes de pensar en nuevos públicos, viene un poco pensar eso. ¿Qué nuevas formas y herramientas van a surgir? Y de esas nuevas herramientas y formas van a surgir los públicos a las que le interese eso, a las que se sientan interpeladas por eso. Entonces eso es medio lo que yo vengo pensando al respecto, y que venimos charlando con Sergio Mondaca, que está ahí también en una de las pantallas, y con el resto del grupo. Bueno, nos mataste, Gonzalo, con la... La verdad que son preguntas en donde uno realmente pone a flor de piel qué es lo que está haciendo, y en los casos de quienes somos gestores también, ¿no? Si somos espacios simbólicos donde luchamos distintos discursos, si somos espacios de encuentro realmente dentro de lo físico solamente, es muy interesante esto que vos decís de los usos y apropiaciones de la virtualidad como una herramienta, digamos, no necesariamente con confluir siempre ahí. Y esto último que mencionabas en relación a los públicos y de cómo van a aparecer los públicos en función a cómo desarrollemos nuestra arte de aquí en adelante, también me da como un poquito de pie para seguir con el siguiente tópico, que tiene que ver con las disciplinas, ¿no? Digamos, vamos a necesitar, ahí aparecía en el chat también, la necesidad sí o sí de público, digamos, ¿no? Porque hay alguna manera tenemos que buscar de sustentarnos. Y bueno, a través del público, a través del consumo cultural, justamente es una de las formas. Entonces, si vamos a tener que cambiar esta realidad, también vamos a tener que cambiar la concepción hasta de público, tal vez. A mí me sorprende dentro de lo particular, quizás la poca presencia estatal en lo que hoy es la sala. De hecho, hay muy pocos de los que estuvieron hace 15 días, y me parece que hoy era un espacio para escucharlos. Lo veo al Negro Segura por ahí escuchando, que dentro del Instituto Nacional de Teatro nos ponemos las pilas, pero me parece que necesitamos, como decía Gonzalo, una mayor presencia del Estado acá. Y hoy era un momento para escuchar realmente. Vuelvo a retomar a Gonza de Estrada acá en Bariloche por la Usina Cultural del Cívico. ¿Qué prácticas son factibles, Gonzalo, de que se mantengan tal como se venían realizando, y cómo reconfigurar las que no? Obviamente no sé si vamos a tener una respuesta para esto, pero ¿cómo pensamos capaz estos espacios comunes que últimamente lo tenemos en lo físico, pero esto que también decía Gonzalo Orihuela, si también lo tenemos en lo simbólico, ¿no? O sea, hoy creo que muchos nos pensamos
quizás con la Usina Cultural del Cívico, con la Biblioteca Sarmiento, con un espacio que nos confluye a muchos. Más allá del edificio, digamos. Yo creo que si la biblioteca o la usina convoca en otro lado, mucho vamos a estar ahí. Entonces, ¿qué prácticas podemos reconfigurar y cuáles podemos seguir manteniendo y cómo pensamos estos espacios comunes sin el encuentro físico con este nuevo encuentro físico? Gonza, te falta el sonido. Esto se desactiva. ¿Ahí está? ¿Ahí sí? Gracias. No, disculpa, no, lo que decía, estaba pensando en cambiar un poco el encuadre y tirar una generalización antes de responder lo que vos estás pidiendo. Una, digo, está genial ¿qué es lo que nos pasa en los espacios culturales? Todos están dándole máquina todos los días a lo que hacemos, cada uno con pasión en su rincón, proponiendo para que el fin de semana o para que esto hagamos el otro. Y de repente, wow, se paralizó todo y es un momento buenísimo para mirar a los costados y conocernos. Porque somos todos lo mismo, somos todos fanáticos por amor al arte. Entonces, estaría muy bueno que así como hoy se conoce qué es lo que hace en salud, qué es lo que es un médico, qué es lo que es una enfermera, el valor de la persona que limpia, el que lleva los alimentos, el que esto y que el otro, bueno, pase en la cultura. Porque en la cultura arranca con un montón de cosas para que se pueda llegar al hecho cultural. En nuestro caso arranca desde una comisión directiva de 11 personas que van y aportan y trabajan y esto y lo otro. Un determinado personal que está todos los días, ya sea en la gerencia, ya sea en la administración, ya sea en la sala de teatro, o sea, hay un montón de personas metidas en esto. Después te metes específicamente con la sala de teatro y decís, wow, un iluminador, un jefe de sala, un sonidista, toda la gente que labura para que venga un grupo de personas y pueda actuar. O sea, entre nosotros lo sabemos, pero creo que en el mundo exterior van, ven el resultado, aplauden, chiflan y se van. Pero todo lo que hay alrededor para lograr eso, todo lo que se transpira en la camiseta, en cada una de las instituciones, en cada uno de los grupos, es impresionante. O sea, acá en Bariloche hay un montón de grupos de gente que está haciendo y que está peleando, y hoy puntualmente se sigue trabajando, tirando ideas, proponiendo, metiendo presión por acá, buscando una alternativa por allá. Entonces digo, sería un buen momento para que de alguna manera se pueda exteriorizar y decir, miren todo lo que es la cultura, lo que son los gestores culturales, lo que son los periodistas en base a la cultura y un montón de cosas más. Entonces, es un poco como antecedente, ¿no? Para decir, cuando hablamos de cultura y cuando hablamos de espacios culturales, todo lo que hay atrás para poder hacer algo. Referido puntualmente a tu pregunta, ¿no? Decir, bueno, a ver, ¿qué hacemos para que pueda ser factible esto? Primero tenemos que ver cuáles son los protocolos. Cada municipio está teniendo uno u otro. Algunos con criterio lógico, otros por ahí con mucha teorización, pero con poca practicidad. Segundo, para que apliquemos esos protocolos, es plata. Hay que juntar mucha plata. No es tan fácil. Es fácil decirlo, hasta por ahí escribirlo. Pero cuando te dicen, no, tiene que haber una mampara que divida esto que el otro. Tenés que limpiar la sala antes de entrar, en el intermedio, cuando se van, tenés que limpiar los baños, tenés que la boletería, pasar el trapo con la avenida por donde camina toda la gente, qué sé yo, un montón de cosas, barbijos, máscaras. Ojo, todo eso es mucha plata. Y en esta situación donde todos estamos tratando de que el agua no nos tape el cuello, digamos, y siga para arriba, es complicado. Entonces, por eso insisto, vayamos a lo pragmático, busquemos las cosas claras. No, de nada nos sirve tirar ideas muy lindas, pero cuando salimos a la calle no las podemos materializar. Entonces, busquemos las ideas que son concretas. En nuestro caso, sí, nos pueden decir una butaca sí, una butaca no. Bien, macanudo. Sí, podemos trabajar con las plataformas digitales. Y quizás, readaptamos los espacios. Sí, vamos a tratar de hacer lo más posible. Pero, sinceramente, no podemos volver a lo que estábamos haciendo el año pasado ni ahí. Vaya a saber cuántos años pasarán hasta que podamos estar en esa, ¿no? Entonces, insisto en esto, que las
reclamos, digamos, de un lado, que las condicionantes que nos ponen del otro sean prácticas, sean claras, sean concretas y sean factibles. Porque si no vamos a seguir hablando y discutiendo al divino botón. Hoy es muy difícil para nosotros decir, sí, vamos a readaptar nuestro espacio y va a ser exitoso. Porque lo que decíamos antes, si con 120 butacas nos costaba llegar a juntar algo de plata para que el artista pudiese llevar mínimamente algo, porque no se lleva ni ahí lo que necesita, lo que debería llevarse. Entonces, con la mitad de la sala, ¿qué hacemos? Quizás tengamos que readaptar esos espacios, sí, en ciertas condiciones, para que haya talleres. Pero de vuelta, ¿un tallerista puede ir a dar una clase a 20 alumnos? No, va a tener que darle a 10. Entonces, esos 10 alumnos, ¿cuánto tienen que pagar para que ese tallerista pueda ir y dar esa clase? O sea, porque, a ver, son laburantes, no son colgados, no viven del aire. Entonces, ese compromiso también va por un lado y por el otro, ¿no? Y sabemos que el horizonte que se nos viene no es el mejor ni el más tranquilo y no va a haber mucha plata para pagar esas cosas. Entonces, ahí es como que la pregunta me hace ruido, decir, bueno, ¿dónde podemos encontrar otros espacios? ¿En las plazas? Sí, capaz, en las calles peatonales, anfiteatros, en todo lado menos Bariloche. Digamos, nosotros estamos sonados, hoy imposible, y todo el invierno menos. Entonces, bueno, a ver, a cada situación tenemos que ver cómo reorientarla y cómo buscarle la vuelta. Se nos va a complicar muchísimo. Vamos a tener que bajar la intensidad de las cosas que hacemos. Nosotros estamos acostumbrados, el año pasado era de lunes a viernes, actividades, era aulas con la Universidad de Río Negro, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Después talleres hasta las 9, 10 de la noche. Sala de lectura también con un montón de gente, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Después teníamos los fines de semana, viernes o domingo, que así siempre actividades, teatro, música, cine. Y de repente decir que todo eso no lo podemos hacer, es un golpe duro, muy, muy duro. Entonces, creo que en base a, te la dejo para después, ¿no? La pregunta final de cómo poder subsistir, cómo mantenernos a flote, aunque sea. Y por el otro lado, cómo generar un contacto con todas las personas que están dentro del ámbito cultural, para que no sea cosa que se caiga un espacio y otro no, sino que podamos ponernos uno al lado del otro y decir, che, a ver, zafemos por esta, acompañemos al otro. Siempre va a haber alguien más embromado que nosotros. Entonces, bueno, en la medida que se pueda, darle un lugar. Pero no tiene que pasar que eso no se sepa. O sea, acá en Bariloche estamos todos muy preocupados. Sí, cerraron 2 cervecerías, cerró tal restaurante, cerró tal otro. Los conocemos a nombre, sabemos perfectamente. Pero cuando cierra un espacio cultural, no sale ningún diario. Creo que hay que poner esa validez rápidamente sobre la mesa, ¿no? Hasta ahí dentro de ese tema. Después tengo para el otro. Sí, ¿no? Qué difícil, calculo que vamos a salir, como siempre. Vero, ¿qué piensan ustedes? ¿Cómo pueden sostener alguna de las formas tradicionales? Habías adelantado algo en tu primera intervención. Y cómo pensar estos espacios comunes, ¿no? Que vos bien decías que dentro del teatro son muy difíciles sin el encuentro físico. Sí, y sabes que mientras les escucho, se me siguen apareciendo como imágenes y reflexiones sucediendo en todo este tiempo. Como te podrás imaginar, obras de reflexión sobran. Y me acordaba de una imagen que vi, la primera imagen que vi en una de las redes sociales sobre la vuelta de un espacio teatral, como es en Berlín, en Alemania, la compañía Berlin Ensemble, ¿no? La original compañía de Brecht. No sé si vieron esa imagen de cómo habían modificado la sala para esta vuelta, y a partir de ese momento yo al menos entré en una profunda crisis dolorosa, de casi duelo, te diría, de pensar en la posibilidad de que eso efectivamente sea la representación de una vuelta del teatro,
porque mostraban las butacas y habían sacado como, dejaban una butaca cada 3, en zigzag, ¿no? Y había una, 2 que no, una, 2 que no, por ahí 2, ¿no? Como imagen me pareció potentísima, muy fuerte. Esa una, y después otra, que eran 2 actrices ensayando con vestuario de época sobre un escenario, con las máscaras esas transparentes de acrílico, algo totalmente disonante, y para mí como actriz además, angustiante también, si tuviera que adaptarme a eso, y ahí como bien decía Gonzalo, cada uno elegirá si se adapta o no, qué hace con eso, o qué puede hacer con eso, digo, ¿no? Igual soy un poco dramática, lo sé, pero digo, ya que me están preguntando. Entonces pensaba, la sala del tubo tiene 83 butacas, más o menos 90 si agregamos silla, ¿no? Si reducimos esta hipotética situación de reducción del espacio, ponele como bien algún protocolo que se está elaborando de un 20% de capacidad, yo pregunto, el 20% de 80, ¿cuánto es? 8, 2 por 8, soy malísima con la matemática, 16, ponele, más o menos, alguien que me diga así con la cabeza. Bueno, 16. Más triste ese aplauso. ¿Cuánto sale la entrada? Me pregunto yo. Por si sale 200 pesos, 300 pesos una entrada, considerando que vas a tener aproximadamente 100 personas, ¿cuánto tenés que cobrar una entrada para llegar a un monto similar si se reduce a 16? Ahí hay algo como irreal, ¿no? Para nuestra realidad. Entonces, sigo profundizando y pensando un poco más en esto y me lleva nuevamente a las políticas culturales, ¿no? Digo, y acá hay una relación que no puedo evitar. Yo mi pareja es francés, vive en Francia, hace 2 años que está viviendo allá, un poco acá, y he tenido la oportunidad de viajar y conocer un poco la realidad cultural, ¿no? Digo, hay algo en torno a nuestra precarización laboral como trabajadores de la cultura, que es seria y que está normalizada o naturalizada, como si eso debiera ser así, cosa que yo he visto en otros lugares que no es tan así, obviamente con toda la falencia, digo. Insisto nuevamente en esta prioridad de protagonismo en la construcción de una sociedad. El tema de la cultura no debería ser menor, debería ser tan importante como la salud, como la educación, repito, ¿no? Entonces, yo creo que si era muy difícil sostener la actividad cultural, con lo diversa que es la actividad cultural, porque no hablo solamente de espacios consolidados en el tiempo, hablo también de la cantidad de compañeros que hay en toda la provincia, en todo el país, que hacen malabares como pueden para subsistir profesionalmente en la actividad. Entonces digo, me parece que tiene que ser como un tema de prioridad la profesionalización de nuestro trabajo como trabajadores de la cultura, la profesionalización y la erradicación de la precarización laboral. Digo, tenemos que ser tomados un poco más en serio como trabajadores. Obviamente que yo no puedo desligar esta reflexión de todos los trabajadores del país y obviamente que el trabajador, la trabajadora, está en una situación general de precarización laboral. No creo que seamos la mayoría los que estamos trabajando en condiciones dignas. Y sin ir más lejos, se me viene otra imagen, que eso no es una imagen, es un recuerdo doloroso de un compañero que es de acá, nacido en Viedma, que se mató en Mar del Plata, no sé si saben, un compañero que había recibido un premio Estrella de Mar por su actividad artística y se encontró en tal crisis económica, emocional, que se terminó matando. Entonces digo, es como fuerte, ¿no? Digo, como
somos abusados en algún punto los trabajadores de la cultura, o terminamos muchas veces transando nuestras energías creativas o negociándolas por lo económico y cierta estabilidad económica laboral, dando clases, metiéndonos en escuelas, ¿no? Digo, como hay algo ahí en lo profesional, creativo, que sigue sin estar valorado. Sigue sin estar priorizado, como establecido como una prioridad social, ¿no? Digo, no solo del hacedor, sino también del público. Entonces, todo esto, que es muy grande, yo sé que es muy grande y muy idealista tal vez, debería dejar de serlo y deberíamos intentar al menos conseguir y ganar ciertos derechos que me parece que nos merecemos, ¿no? Para poder resolver esta problemática actual, que no sabemos si va a ser definitiva o pasajera, o quizás termine ahora, o quizás no se termine nunca. Entonces no sé si va a volver el teatro, si seguirá existiendo el teatro, tal vez tenga otro nombre, tal vez, digo, es como, son preguntas que al menos yo y nosotros nos estamos haciendo todo el tiempo, ¿no? Porque se está como viendo de fondo cuestiones muy, muy fuertes. Insisto entonces que me parece que para poder sostener todas estas cuestiones que nos estamos preguntando, necesitamos de políticas culturales profundas y serias. Bueno, y eso, no me acuerdo qué más quería decir. Otra vez me fui por las ramas, perdónenme, compañeros, pero ¿qué práctica factible de ser sostenida? No sé. No sé qué prácticas factibles podrán ser sostenidas o cómo reconfigurar las que no en algo que siga siendo teatro. Algunos compañeros me han dado la inquietud de decir volvemos a la calle, ¿no? Como en sus principios, como en sus orígenes, ¿no? Tal vez sea una mirada un poco más romántica, pero tal vez tiene relación con lo que decían antes de la ruptura de los espacios físicos de la sala. Obviamente el teatro no es el edificio, no es la arquitectura, el teatro somos nosotros, ¿no? En el encuentro con el público, sea donde sea que eso suceda. Creo, Seba, perdón, interrumpo un segundito, que también iba un poco orientado a eso, la inquietud, en el sentido de que el teatro no se puede pensar sin el convivio, sin un espectador y un actor o una actriz. Capaz hay, no sé, incluso la música, que ahora sé que se están armando a nivel nacional un protocolo para que les músiques toquen en espacios, como va a pasar ahora en Viedma, que se van a transmitir, no sé si en vivo, se van a grabar, pero por otro lado también uno está acostumbrada a escuchar música en su casa o ver un recital en la compu. En cambio, teatro, o sea, obviamente el Cervantes está liberando obras y está buenísimo, pero no estamos viendo teatro, estamos viendo un registro de una obra de teatro. Entonces, como las artes escénicas son muy difíciles de reemplazar virtualmente. Me haces acordar, a un ejemplo que quería traer, es que por eso saqué lo de Francia. Decía, ¿por qué dije lo de Francia? Hace 2 años que estamos teniendo una relación prácticamente la mayor parte de los meses del año con mi pareja virtual. Y en realidad esa virtual se transforma en algo que es como la zanahoria en la punta de la caña, ¿no? Es como esperar el momento de encontrarnos, donde se sucede en realidad nuestra relación. Todo lo otro es un paliativo hasta que nos encontremos. Yo siento que algo de eso hay en el teatro y la virtualidad. Son paliativos, ¿no? Pero el hecho, lo real, sucede en el convivio. Sí, totalmente. Se pueden hacer experiencias que incluso hay experiencias que no tienen que ver con el registro, con audiovisual, sino, no sé, creo que ahora Marcelo Alacino estaba haciendo como dirigiendo una obra virtualmente. Como vi algunas experiencias, pero bueno, son como ganas de hacer, o salvatajes, como manotazos de ahogado un poco, a los que los actores o actrices necesitan, porque es lo que ellos
y ellas hacen, y necesitan hacer porque es lo que son. Entonces, bueno, sí, para las artes escénicas es un momento muy complicado. Perdón, Seba, si querés darle después la palabra a Gonza Orihuela para seguir. Sí, Gracias. está perfecto. Obviamente, Vero, no era la idea responderla, ni era la idea escuchar tu respuesta a cómo hacerlo. Es un disparador, digamos. Entonces, ustedes son los que más lo sienten a flor de piel, entonces, nada, su opinión es muy valiosa y todo lo que se pueda aportar los que no somos artistas, lo trataremos de hacer. Entonces, ahora le damos paso ahí para el cierre con esta misma idea a Gonzalo Orihuela, desde la Casa de la Cultura en Roca. Bueno, me parece que para arrancar me engancho en la cuestión de las políticas culturales que planteaba Vero, cuando pensamos en qué prácticas se pueden sostener y cuáles no. Me parece que hay un problema importante en las políticas culturales, en cómo se distribuyen los recursos, cuál es la relación de la cultura entre lo que se da, esa triangulación entre lo estatal y lo independiente, y lo privado. Ahí se genera algo extraño. No sé cómo es en otras ciudades, particularmente pienso acá, y hay una presencia muy fuerte en el centro. Si uno toma el centro está un poco disputado por la universidad, por el UPA, que tiene talleres incluso, más que los puede tomar cualquier ciudadano de a pie, digamos. El municipio tiene un montón de talleres también, y después están los espacios independientes, que también la van remando ahí, y todos como medio disputándose un público similar, ¿no es cierto? Y después, quienes pueden, algunas organizaciones y eso trabajan más en la periferia, y también el Estado trata de llegar a la periferia, no siempre exitosamente, pero es como un poco desordenado, porque por ahí se subsidia a sectores que por ahí no son, que por ahí podrían pagar un taller económico que ofrece una asociación civil, y por ahí en sectores más periféricos donde no tienen ni la posibilidad de venir al centro, no hay nada para ellos. No hay suficiente, no hay llegada ni el Estado, ni las asociaciones civiles cuentan con recursos muchas veces, entonces lo que se hace es poco. Entonces me parece que ahí hay como una distribución extraña de los recursos. A mí me atrae mucho el formato alemán en ese sentido. Bueno, el francés también tiene mucho de eso, que es las organizaciones civiles son las canalizadoras de los recursos de cultura. El Estado transfiere a las organizaciones civiles los recursos para que vayan llevando a cabo, en vinculación con el Estado, las políticas culturales. Un poco lo que hace el Instituto Nacional de Teatro, ¿no? Que hace convenios con los espacios desde los recursos con los que cuenta. Pero si, por ejemplo, tomás un caso como Casa de la Cultura, que es un gigante de 3.000 metros cuadrados, que tiene una sala teatral adentro, el recurso mayor que recibe es del INT. Pero no tiene, o sea, termina el INT subvencionando a la oficina en parte, y eso porque los recursos tampoco alcanzan para mantener semejante monstruo. Y todo el trabajo que se hace en la ciudad no recibe un acompañamiento de la provincia o del municipio, sino que el municipio hace sus propios planes y la provincia hace sus propios planes, y todos como que quieren armar su propio partido, ¿no? Su propio partido de fútbol. Y por ahí quienes están en el territorio quedan un poco huérfanos, me da la impresión. Entonces, cuando pensamos en la pregunta, ¿qué prácticas son factibles de ser sostenidas en sus formas más tradicionales? Hoy creo que son las prácticas que puede conducir el Estado, porque las asociaciones civiles y las organizaciones civiles estamos tratando de cubrir gastos con los subsidios que nos dan, básicamente. No tenemos capacidad de traccionar políticas, porque no hay una política que nos incluya como creadores de políticas culturales, ¿se entiende? Y ahí me parece que es donde se nota más la falta de valor que tiene lo cultural y la organización de lo cultural
en la idiosincrasia de nuestras comunidades, que se refleja en el político, no en el político individuo, sino en la política en general, ¿no? En la administración pública, ¿qué lugar ocupa la cultura? Es lo último, es el entretenimiento, y no se lo vincula al desarrollo. Hay estudios geniales del BID que indican que ellos pueden, el Banco Iberoamericano de Desarrollo, puede inyectar un montón de dinero en una comunidad para infraestructura. Pero si no inyectan un paralelo en cultura, la comunidad no logra desarrollarse, queda trunca. Entonces ellos ven, hace 5 años estuve en un congreso donde veían esa dificultad, no saben dónde poner la guita de cultura, porque saben que tiene que haber una inversión en lo cultural, porque si no, el desarrollo de la localidad no se da. Entonces, ahí me parece que entra un poco el rol de los funcionarios, de organizar un poco a las asociaciones, empoderarlas, que no cierren espacios culturales. Que una ciudad como la nuestra, que tiene 4 salas independientes, con la cantidad de producción artística que hay, es poco. Que no hay garajes, no hay espontaneidad de crear, vamos a armar mi espectáculo con 3 compañeros de la Facu, y armar una salita, un centro de exposiciones, una galería, no sé, generar la movida, ¿no? Eso que hace que las ciudades vibren. Me parece que estamos un poco parados ahí, y esta cuarentena me parece que deja un poco expuesto eso justamente, cómo estamos haciendo vibrar cada uno desde su rol, sea como funcionario, sea como artista, sea como gestor cultural. Me parece que tenemos trabajo para hacer ahí. Y sería mucho más factible que ese trabajo funcione si estuviese acompañado por políticas culturales que nos incluyan, que incluyan a la comunidad y que sea una cultura que hagamos entre todas y todos. Entonces, a esa es medio mi respuesta a las prácticas que pueden ser sostenidas en sus formas. Y yendo más al operativo, concretamente, el teatro, lo respondí cuando hablé antes. El teatro tiene la dificultad que planteamos, pueden surgir nuevos formatos, hay formatos re interesantes, les recomiendo mirar para los que quieran. Cuarta Pared es uno que me recomendaron el otro día y lo vi están en Instagram. Tienes que buscar Cuarta Pared y tienen funciones los domingos, es a la gorra, súper interesante, están trabajando creo que con Meet, y después entre ellos se están comunicando por WhatsApp, y vos lo ves ahí, y es re interesante lo que pasa. Pero es diferente a teatro, ¿no es cierto? Hay un encuentro, pero es virtual, qué sé yo. Me gustó mucho igual, y los espacios comunes, pienso mucho en las instalaciones, parece que es el momento de las instalaciones, lugares que se puedan transitar individualmente o por separado. Me parece que pasa mucho por ahí, pero es muy difícil generar grandes instalaciones sin fondos. Es re difícil, sin una política de que vamos por ahí. Pero me parece que sería las instalaciones serían un lugar que nos pueden hacer pensar, que nos podemos transitar, encontrarnos en distintos momentos, digamos, con un mismo espacio, pero que toda la comunidad vaya transitando lugares que nos pongan en tensión con esta realidad. Y eso es medio lo que opino. Bueno, buenísimo, qué difícil, ¿no? O sea, es una instancia que realmente nos va a poner a prueba a todos los que transitamos los espacios culturales, a quienes los gestionan, a quienes ponen su arte ahí. Y este encuentro tenía un poco también esta idea, ¿no? Digamos, poner en común cuáles son las dificultades que tenemos todos, y a su vez ir generando cierta sinapsis como para tratar de, retomo algo que decía Gonzalo, ¿no? Digamos, estar básicamente todos colectivamente, digamos, no compitiendo, sino colectivamente, y el apoyo del Estado en este sentido es fundamental. Equiparar las necesidades dentro del ámbito cultural es fundamental. Hace un ratito lo mencionaba a Héctor Segura, que anda por ahí, y también leía que estaban Walter Ruiz y Silvio Alvarado, de General Roca y de Regina, así que obviamente agradecemos su participación y estar escuchando cuáles son las necesidades
de los espacios culturales autogestionados. Así que ahora la idea es que tengan la palabra o bien articular algunas preguntas o no disparadores que hayan surgido en esta hora y luego después darle como un pequeño cierre cada uno al espacio, así que yo le doy la palabra a Lía. Sí, bueno, yo pensaba también que esta pandemia que vino, lo que hizo fue profundizar la crisis de la cultura. Que un poco sale de la pregunta que es, ¿de qué viven los artistas, les artistas? ¿De qué viven? Es como que no viven de dar un tallercito, de engancharse en algo. Bueno, capaz la pegan, pero los que la pegan son muy pocos, la verdad. Y pensaba, qué importante lo que decía Gonzalo Orihuela respecto, bueno, lo mencionaban todos, la importancia de la cultura de no pensar que si la salud va por delante. Obviamente que es importante que estén todos sanos, por supuesto, pero que la cultura no es algo que, el derecho a la cultura no es algo que tiene que venir por debajo, sino que tiene que ser igual, que el reparto de la sensible tiene que ser para todos, porque todos disfrutamos de eso y porque realmente se generan cambios. Estaba pensando como en un caso muy concreto que no sé si lo conocen, que es el caso de Medellín en general, con la cultura en general, que Medellín es una ciudad modelo a nivel cultural, que después de toda la movida tremenda de Pablo Escobar, que quedó muy disgregada la sociedad, tuvo un ministro, un secretario de Cultura, que decidió invertir mucha plata en cultura y armar en los barrios populares centros de lectura, de talleres, de encuentro, y le cambió la cara a la ciudad. O sea, es una ciudad modelo ahora. Lo pienso también un poco con Rosario, con el tríptico de la infancia, que también es increíble lo que hizo la Chiqui González, que estaría buenísimo poder armar una charla con ella, porque siempre es una maestra y hermosa escucharla. Perdón, me fui un poco de tema. Pero bueno, creo que todos estamos como en la misma, pensando que este año es muy complicado de cómo volver esto que decía Vero, de que 16 espectadores, ¿cuánto tenés que cobrar la entrada? ¿Cómo se hace? Es fundamental la intervención del Estado y que vaya más allá de estos subsidios que saca, que igual están buenísimos, pero que a veces tienen requisitos que no todos los cumplen y que no llega para nada a todos los que necesitan eso porque son artistas, o sea, vivir, básicamente. Fui anotando algunas cosas, bueno, también esto de cómo nos vamos a reunir, porque más allá de, bueno, que el teatro es puro convivio, lo que también comentaba, ya no me acuerdo quién, pero esto de juntarme, lo que implica, lo hablaba Seba al principio de todo, lo que implica un centro cultural o un espacio en una ciudad que tiene que ver con el encuentro entre todos, entre amigos, entre conocidos, o incluso esto de ir al cine o al teatro y tener gente al lado y escuchar los comentarios y que te puede molestar, pero también es lindo, alguien que hace un comentario gracioso, dos viejas o que le hablan al actor en la película, como que hay algo que se genera a nivel comunidad, que bueno, es como ir pensando entre todos, es como volver a encontrarnos. Será de a poco, será un poco virtualmente y también iremos aprendiendo de esta nueva etapa. Creo que también tenemos más inquietudes que certezas, porque realmente el futuro es muy incierto en este momento. Igual también el otro día escuchaba una de estas charlas que estamos todos participando, algo que me dio un poco de esperanza, que fue cuando fue lo de Cromañón en Capital, todos los espacios culturales, años después, y bueno, muchos años después también con el macrismo, tuvieron muchas dificultades para reabrir los lugares porque pedían millones de cosas, y eso también lo que generó fue la organización colectiva de un montón de juntadas, desde abogados culturales hasta MECA, que es una asociación de espacios culturales también, y de organizarse y pensar la salida, que creo que es algo que pensamos en común, que es colectiva. ¿Qué más? Después comentaban sobre la cultura en los objetivos del desarrollo.
creo que también a partir de lo que decía Gonzalo del BID. A ver acá, no sé si tienen más. Acá Nadia Vidal pregunta, ¿cuáles serían las políticas de sostenibilidad que espera el sector? Está buena la pregunta, porque digo, si bien estuvieron surgiendo algunas convocatorias, tanto bueno, de la provincia de Río Negro como de Nación, hay algunas que están pensando en particular que podrían llegar a salir y que no están apareciendo. Vero creo que quiere contestar. Sí, a mí me parece que teniendo en cuenta la emergencia de la situación, sí el Estado ha sacado medidas, pero no dejan de ser paliativos. Digo, son medidas esporádicas, basadas en una emergencia real, pero son paliativos. Eso no sería una política cultural, a mi criterio, algo que sea sostenible en el tiempo, ¿no? Algo, por eso hablaba de la profesionalización, de la incorporación al sistema laboral digno, sostenido, con producción, digo, por eso traía el modelo de Francia, tal vez Gonzalo lo tiene más claro para explicarlo, pero hay como creativo, tenés instancias donde el Estado te subsidia y te subvenciona, te sostiene económicamente para que vos puedas internarte a realizar tus procesos creativos y después salgas a producirlos, a gestionar, a llevarlos a cabo, ¿no? Hay como periodos de tiempo, como si fueran momentos incubadora, donde vos tenés dadas las condiciones para crear, ¿no? Digo, y después vos haces toda la gestión necesaria, salís a hacer funciones, digo, obviamente estoy hablando de algo bastante moderno, ¿no? Pero me parece a mí que son políticas que van no a la, que piensan en algo que se construye, que se sostenga en el tiempo, no en algo que sea un paliativo por una emergencia particular como es este caso, o cualquier caso de emergencia, digamos. No sé si se entiende, si fue clara. Yo quisiera aportar otra cosa. A ver, no nos sirve un Estado que tire líneas generales o que saque planes, algunos factibles, otros que no. Nuestra situación fue muy rara, y digo esto, ¿no? ¿Qué llevamos? 80 y pico de días. Una sola institución del Estado golpeó la puerta, llamó y preguntó, che, ¿cómo están? O sea, fue el Instituto Nacional de Teatro. Pero fue por actitud de ellos. Después del resto no encontramos nada. O sea, si estamos en una situación de crisis, a ver, es como que te dejan en terapia intensiva y nadie te llama, nadie te va a ver. Muchachos, estamos entrando en terapia intensiva, no podemos dejar de ver eso. Entonces, yo no les pido a los, digamos, a la gente del Estado grandes maravillas, sabemos que tienen recortes de presupuesto, que esto, que el otro, pero no les acepto tampoco cosas virtuales que no me sirven para nada. Necesitamos propuestas concretas y hay distintas instituciones, distintas situaciones. Hay gente que con poco le salvas un montón. Hay gente que por ahí sin plata, pero con asesoramiento o con posicionar, hacer ver su situación, la podés colaborar. O sea, hay un montón de cosas. Pero en serio, hay una ausencia que duele, porque uno requiere de eso. Y insisto, no es que vengan y nos den tanta plata. Es que pregunten cómo están, se te pongan al lado y digan, che, a ver cómo necesitan salir de esto. O sea, lo planteo no solo por la usina del Cívico, sino por un montón de áreas de la cultura de Bariloche que están tecleando. Entonces, ahí creo que tienen que estar presentes. De hecho, lo que están haciendo ustedes, lo que está haciendo la universidad como institución, de preocuparse por la cultura, también es atípico, en serio. Es la primera vez que alguien nos dice, wow, a ver, vengan, charlemos sobre esto, pensemos en algo, porque hasta ahora sí, algunos periodistas que vinieron y preguntaban cómo estábamos, muchos socios, muchos amigos de la biblioteca, muchos amigos de la usina, pero institucionalmente tiene que estar presente el Estado, no le queda otra. Entonces, en sus distintos niveles, municipal, provincial, nacional, lo que venga.
pero tienen que salir a ver cómo acompañar y a quiénes dar prioridad y cómo solucionarlos. Más allá de eso, creo que nosotros tenemos que ser creativos y por ahí llevarles a ellos propuestas factibles y concretas para que con algo puedan solucionar a cada uno de nosotros. También insisto que está bueno esto que está pasando, que se están uniendo grupos y van y posicionan y presionan. Y es feo tener que decir que presionen, porque es como que tenés que despabilar a alguien que está mirando para otro lado. Pero por las buenas, colaborando, aportando, yo creo que hay que hacerlo. No podemos dejar que mire para otro lado. Hoy como emergencia, comparto lo que decís, Verónica, de que estaría buenísimo para adelante, ¿no? Comparto con que se reconozca que un artista es un trabajador del Estado, o sea, se merece, porque trabaja para todos, ¿no? No sé, a veces lo pienso y digo, qué locura, ¿cómo puede ser que se abandone a un bombero voluntario? Es una cosa de locos. Bueno, en la cultura no pasa lo mismo. ¿Cómo puede ser que esté pasando esto? Son políticas que hay que desarrollar más adelante, pero en esta emergencia necesitamos que esté presente en cada uno de los casos. Así que, bueno, agradecer realmente que como institución cultural la universidad esté presente es muy, muy bueno. Bueno, yo creo que podemos ir cerrando. No sé si Gonzalo, bueno, si alguien más quiere hacer algún comentario o consulta, bueno, lo puedo hacer ahora. Y después decirles que van a seguir las charlas, como comentaba Seba, la próxima va a ser de género, vinculado al arte. Todavía lo estamos terminando de cerrar, pero seguramente se lo mandemos por mail, ya que tenemos el mail de todos. Gonza Orihuela, ¿quiere hacer algún comentario? Sí, gracias. Respondiendo un poquito lo de Nadia Vidal y un poco en línea con lo que venían hablando, me parece que un punto, una oportunidad que nos ofrece esta nueva normalidad, este delirio que estamos pasando ahora, es la de armar, de organizarnos mejor desde los legislativos. Me parece que queda en evidencia un poco la falta o una ausencia de legislaciones que acompañen el sector. Esto que tiene que ver con los recursos, que tiene que ver con cómo se organiza. Está buenísimo que un funcionario tenga la sensibilidad de preguntarnos cómo está, que parecido a Gonzalo de Estrada no nos llamaron muchos, pero me encanta que exista eso, pero preferiría que haya una obligatoriedad del Estado de reaccionar de ciertas maneras que está dado por que vivimos en una sociedad de derecho y hay leyes que organizan para cuando pasan las emergencias y para cuando están las normalidades. Entonces me parece que es un buen momento y las universidades son claves, me parece, para participar en eso, es en la creación o el acompañamiento del armado de legislaciones. Y este tipo de foros también sirve mucho, conocer las caras, charlar y empezar a trabajar sobre qué legislaciones necesitamos, más que reclamarle a funcionarios, y eso es caerle con la ley armada, decirle, trabajala si querés, modificala, vemos si no, traccionala, rosqueala, necesitamos que esta ley salga, necesitamos que esta ordenanza salga, y necesitamos esto para nuestro sector. Pero creo que ahí necesitamos identificar qué es lo que necesitamos a larga, cómo nos ponemos en valor y trabajar en eso. Eso era un poco lo que quería comentar. Muchas gracias por invitarnos. Sí, para mí también, respecto a lo que decís, está buenísimo, no sé si ustedes tres se conocían los espacios, como vivimos en la misma provincia y está buenísimo que se generen redes, no solo tiene que ser en Río Negro, pero si no la Patagonia Norte o las provincias vecinas, está buenísimo que nos conozcamos, sepamos qué espacios hay en otros lugares, cómo trabajan, cómo piensan. Bueno, siempre intercambiar información y pensamientos y reflexiones me parece súper enriquecedor. Obviamente, por mi parte, agradecerles también la presencia, no solamente a los y las expositoras, sino a todos los que estuvieron. Hay dos personas que pidieron la palabra.
Podemos extendernos quizás unos minutitos más. Carlos Mazzolo, no sé si todavía estás en la sala. ¿Tenías ganas de comentar algo? ¿Podemos habilitarlo a Carlos? No. También había pedido la palabra entonces Rosalba Gravina. Perdón, Rubén Héctor Guzmán, me gustaría que por favor atiendan mi comentario de las 6:15. Yo, perdón, justo salí sin darme cuenta y no puedo ver el chat anterior, solo veo a partir de las 18:28. Sí, lo leo yo, Liz, si querés. Dale, Dice por favor. Gonzalo de la Usina Cultural del Cívico, a futuro podrían hacer registros de algunos espectáculos, ejemplo, danza, teatro, música, con recursos técnicos y humanos de la Universidad de Río Negro, o de su carrera, digamos, del CPCA o de la carrera audiovisual en Bolsón, o como parte de algún programa de extensión. Esta es una sugerencia también válida para otros espacios de la cultura en la provincia. Eso es un comentario de Rubén Guzmán, que es docente, además de ser cineasta, es docente también en la Universidad de Río Negro. Perdón, Rosalba, es un problema técnico. Sí, no te escuchamos. La idea es dar la palabra, honestamente, quizás el recurso técnico, si estuviéramos todos juntos sería distinto, pero bueno, si se nos da así, si alguien más quiere hacer algún cierre, si no, por mi parte, la verdad que es maravilloso poderlos ver, compartir experiencias, y entiendo que también este es un espacio de cultura. Así que, por mi parte, muchas gracias. Ojalá volvamos a verlos y a verlas en los próximos encuentros. Y ojalá también dentro de poco podamos vernos las caras personalmente. Bueno, creo que ya está. Entonces les mandaremos, probablemente subamos esta charla, la grabación, a las redes de la UNI y les mantenemos al tanto de el próximo encuentro. Adiós. Muchas gracias. Chao.